Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a exponer sobre nuestro manual llamado FOSOTEST, escala para medir la fobia social en mujeres de 18 a 29 años. Capítulo número 1, la introducción. ¿Qué entendemos por fobia social? Se trata de un miedo persistente e irracional ante situaciones que pueden involucrar el escrutinio y juzgamiento por parte de los demás, en fiestas u otros eventos sociales. Esta fobia social empieza en la niñez o en la adolescencia y es acompañada frecuentemente por depresión, abuso de drogas y alcohol. Grandes estudios epidemiológicos han demostrado que el trastorno de ansiedad social es más frecuente en Estados Unidos y Oceanía, seguido por Sudáfrica, Europa y menos frecuente en Asia. Asimismo, un estudio en México determinó que todos los trastornos de ansiedad fóbica prevalecen más entre las mujeres, 3.6 mujeres por cada hombre, y es más frecuente entre mujeres de 18 a 34 años. Además, la prevalencia global de este trastorno es entre el 3% y el 13%. Otro estudio realizado con encuestas de Estados Unidos de Harvard encontró que la prevalencia global de ansiedad social era significativamente más alta de lo que se informó anteriormente, con más de 1 de 3 encuestados que cumplen con los criterios de umbral para tener un trastorno de ansiedad social. Según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica de México, el trastorno de fobia social afecta a un 4.7% de la población latinoamericana. Por otra parte, mencionan en un primer estudio, hecho en Medellín, con 4.179 personas, que la fobia social afectó en un 4.45% al sexo femenino y en un 3.47% en el masculino. Se puede reflejar que la fobia social perjudicó en un porcentaje mayor a las mujeres que a los varones. Asimismo, en otro estudio realizado en el año 2006 en Brasil, considerando los criterios del CIE-10 y el DSM-3, dio un resultado similar a los reportados anteriormente. Se ha informado que el padecimiento se da más en las mujeres que en los varones entre las edades de 18 a 29 años, iniciando en una edad promedio de 13 años para ambos sexos. Teniendo en cuenta los datos anteriormente dichos, se evidencia mayor porcentaje de padecimiento de fobia social en las mujeres. La fobia social en Perú y en Lima es más frecuente en las mujeres también. Según el estudio recabado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las mujeres entre el rango de 18 a 30 años alguna vez se sintieron de esta manera por motivos de miedo a hacer el ridículo, evitar ruborizarse en público o el miedo a ser criticado. Además, se observó que algunas presentaban fobia social leve, también ausente, fobia social moderada y fobia social severa. También se midió el nivel de fobia social en mujeres de cada distrito, dando como resultados los siguientes: Barranco con 32%, Santa Anita con 26%, La Molina con 21%, La Victoria con 18%, Callao con 15%, Rímac con 16% y Cercado de Lima con 15%. Las diferencias entre zonas pueden deberse a la falta de protección, factores ambientales o factores socioeconómicos que percuten. Ok, continuando con la exposición, yo, Sebastián Carrillo, les voy a hablar sobre el capítulo 2. Características generales. Bueno, el nombre de nuestro test es FOSOTEST, escala para medir la fobia social. El año y publicación y creación fue en el 2021. La procedencia de Lima, Perú. El instrumento fue la escala de Likert. La forma de aplicación fue individual y colectiva. Y el ámbito de aplicación fue de mujeres de 18 a 29 años de edad. Y bueno, el objetivo de este test es comprobar en qué dimensión llega a perjudicar a las mujeres el estar vulnerables o ser genéticamente hereditarias de poder padecer fobia social en el Perú. Los ámbitos a comprobar serán personal, social y laboral, con lo que se podrá determinar la magnitud del daño. Así también los resultados nos proporcionarán un panorama más claro sobre las mujeres con fobia social.
además de que se podrá poner en marcha un plan en el cual les brinde apoyo y que les permita volver total o parcialmente al desarrollo óptimo de todas sus capacidades. Como ya le hemos mencionado, la muestra de este test es dirigido para el público del sexo femenino, entre las edades de 18 a 29 años de edad a nivel nacional. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2005, señala que las mujeres tienen una mayor prevalencia de padecimiento de fobia social que los varones. Además, es sustancial decir que la prueba la tiene que realizar un especialista, ya sea un psicólogo o psicóloga, ya que le facilitará al evaluador el proceso de aplicación, corrección e interpretación de los resultados brindados. Continuando con el protocolo, la prueba FOSO-test, que la escala para medir la fobia social, el tiempo no será un indicador que intervenga, lo que quiere decir que se dará tiempo necesario para que cada persona realice su prueba con total tranquilidad y sin presión alguna, ya que si la evaluada siente tensión a la hora de responder, podrá modificar sus respuestas y alterar sus resultados reales. Los únicos datos personales que serán requeridos son los siguientes: la edad, la nacionalidad, el distrito en el que reside y profesión. Estos datos nos permitirán clasificar adecuadamente a la muestra y llegar a cumplir correctamente con el objetivo del test. Además, a raíz de la pandemia, también se ha optado por hacerse una prueba online, en el cual se les pasará un link por medio del grupo de WhatsApp. Además, uno de los beneficios de que la evaluación sea online es que tendrá la facilidad el participante para retroceder la pregunta. En caso haya avanzado y quiera corregir alguna respuesta anterior o verificar todas sus respuestas antes de enviar. También, al poder hacerse una prueba online, es necesario que cuente con un dispositivo electrónico, ya sea como un celular, una tablet, una laptop, el dispositivo que desee. Y también de suma importancia que tenga una buena conexión a internet, ya que las respuestas solo se borrarán luego de haber presionado el botón enviar y haber cerrado la pestaña respectiva. Gracias. Hola, soy Luciana Córdoba Morazani. Hoy les voy a hablar sobre el capítulo 3, Instrucciones generales de aplicación. Para esto deben tomar en cuenta los requerimientos brindados que le vamos a dar ahorita. Deben elegir el horario más cómodo de ustedes. Leer detenidamente las instrucciones específicas. Será obligatorio responder todas las preguntas antes de poder enviar el test. Deben tener una buena conexión a internet, es muy importante eso. Se mandará el link para ingresar. Deben tomar en cuenta que el test va a ser virtual. El participante debe estar lejos de distractores, en un lugar tranquilo, cerrado o al aire libre, eso no importa, pero que no estén con distractores, con familiares, animalitos, celulares, teles, cosas así, para que esto se asemeje a la realidad que vive. El test se debe realizar en el horario más cómodo que ustedes tengan, tal vez en un día que ustedes no tengan nada que hacer y estén libres. Al terminar de responder el último ítem, deben de machucar el botón enviar para que así se puedan guardar las respuestas que ustedes han dado. Si cierran la pestaña antes de enviar, esto no va a llegar hacia nosotros. Va a ser como que si ustedes no hubieran participado. Corrección. Los participantes van a responder de manera anónima. Nosotros no vamos a ver quiénes son ustedes. Lo que queremos es que ustedes respondan de manera de lo más sincero que ustedes puedan, ¿no? Para determinar los resultados. Luego de proceder a recolectar la información de manera cuantitativa de todas las respuestas que ustedes nos han dado, esto se va a clasificar y se va a comparar las respuestas. El puntaje será en base a este cuadrito que vemos acá.
concepto y puntuación. Siempre vale 4 puntos, a menudo vale 3, algunas veces vale 2 y pocas veces vale 1. Esto no es porque alguien va a tener la mayor nota ni nada, simplemente es para saber la realidad que ustedes viven. Puntuación. Con las respuestas que vamos a tener de ustedes, nos va a ayudar a poder medir la fobia social y cuánto les afecta a las mujeres jóvenes. Las respuestas podrán alcanzar en diferentes niveles de medición. Esto va a ser proporcionado en una escala de 5 elementos configurados previamente, ¿no? Como lo antes dicho. Es de suma importancia tener un elemento neutral para aquellos usuarios que no son continuos, desde un nunca hasta llegar a un siempre, ¿no? Esto va a ser escalado de forma gradual a su estado de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Toledo y vamos a dar inicio al capítulo 4. Primero pasaré a explicar unas características de nuestro test. Las instrucciones que posee este instrumento pueden ser aplicadas de forma física, en la presencialidad o de manera virtual, como lo hicimos nosotros. Se puede aplicar a una persona o a un grupo de personas. El tipo de respuesta en este test son puntuales y objetivas, ya que están parametradas desde el siempre hasta el nunca. Los materiales que se pueden utilizar en la modalidad presencial son las copias del test, los consentimientos informados, más lapiceros, y en la modalidad virtual cualquier dispositivo que tenga conexión a internet y en el que pueda abrirse el link del test virtual. La forma de calificación es automática, ya que en la modalidad virtual, al menos como lo aplicamos nosotros, la persona da clic a la alternativa que se acerca más a su realidad y al encargado de la prueba le llega el mensaje de que esta persona ha respondido y en qué ítem lo ha hecho. La población objetivo es mujeres de 18 a 29 años. La libertad de ejecución es porque esta es una prueba típica. Aquí no se busca que la persona encuentre o que alcance una nota alta. Esto no es un examen, ya que cada persona va a responder dependiendo de su situación, sus características personales, su actitud. La finalidad de este instrumento es investigativa, ya que los resultados obtenidos se pueden aplicar para investigaciones futuras o para hacer cambios en este instrumento para mejorarlo para aplicaciones futuras. El planteamiento del problema, también de ejecución típica. El grado de aculturación. Esto hace referencia a que cada persona tiene una cultura distinta, por lo que sus respuestas van a ir acorde a esa cultura. El método son test psicométricos. Se utilizó un grupo normativo mínimo de 300 personas para poder realizar el test. Y el modelo estadístico que se utilizó es la teoría clásica de los test. Resaltar también que el programa que utilizamos para analizar los datos fue el programa Yamovi. Ahora bien, pasando al procedimiento, lo primero que hicimos fue elegir la variable, que en este caso fue la fobia social, y la muestra mujeres de 18 a 29 años a nivel nacional, peruanas en nuestro caso. Luego buscamos el contexto de la fobia social en el mundo, datos antiguos y nuevos. Elaboramos nuestro marco teórico y, según la teoría que escogimos, elaboramos definiciones, dimensiones, componentes y factores. Luego pasamos a escribir nuestros ítems, que fueron 30 en un inicio, para luego enviárselos a nuestros jueces expertos y que puedan analizar nuestra representatividad, que puedan decir que tienen que ver con la variable que escogimos. Aplicamos la prueba piloto, la prueba masiva, y los datos que obtuvimos aquí los extrajimos y los limpiamos, depuramos para eliminar cualquier tipo de respuesta que no nos vaya a servir, antes de pasarlo al análisis en el programa Yamovi, para finalmente elaborar el test con las modificaciones necesarias y preparar el manual para el uso aplicativo. En análisis estadístico, primero hablaremos de confiabilidad y luego de validez. En confiabilidad, estos dos términos son fundamentales, el alfa de Cronbach y el omega de McDonald, ya que van a ser indispensables a la hora de hablar de confiabilidad. Cronbach estableció que para que un test sea considerado o llamado confiable, tiene que superar en estos dos puntos el valor de 0,5
0,8, 0,80 o 0,800. En esta primera tabla vemos que ambos valores son altos, superan la regla, lo cual está bien. Sin embargo, hay que resaltar que esta tabla fue cuando teníamos 27 ítems, luego del BDI, luego del análisis de los jueces expertos. Y esta segunda tabla también posee un valor que supera la regla, pero esta fue con los 14 ítems finales, luego de todos los procedimientos de validez y de confiabilidad. Es cierto que la diferencia es notable, pero todavía supera la regla, lo que significa que todavía es confiable nuestro test. Ahora, hablando de la confiabilidad de cada ítem. Aquí, lo que está pintado de amarillo es la carga por ítem. Y la regla era que estos números tenían que superar el 0,200 para que no fueran eliminados. Como se puede ver aquí, ninguno de los ítems es menor a 0,200, así que no se eliminó ninguno en esta fase. Y resaltar igual que esta tabla tiene 27 ítems, ya que fue hecha después del BDI. Ahora pasemos a validez. Primero hablaremos de validez de contenido. Aquí entran nuestros jueces expertos. Nosotros tuvimos el honor de tener a 5 psicólogos que revisaran nuestros ítems y poder decirnos si eran representativos de la fobia social o no. Con los resultados obtenidos hicimos esta tabla de aquí. Colocamos los nombres de los psicólogos y la respuesta que nos dieron, las puntuaciones, las pasamos a valores numéricos para que sea más fácil aplicar el BDI, obteniendo lo que está aquí abajo, lo de amarillo. La indicación era que todo aquel ítem que tuviera 0,70 hacia abajo tenía que ser eliminado. Los ítems estaban enumerados aquí, desde el 1 hasta el 30, porque teníamos 30 inicialmente. Pero como se puede ver, estos tres últimos, el 28, el 29 y el 30, fueron demasiado bajos. 0,55, 0,60 y 0,25. Son menores a 0,70, así que tuvimos que eliminarlos. Luego pasamos a la prueba piloto. En nuestro caso, contexto pandemia 2021, lo hicimos en modalidad virtual, a 20 personas, mujeres obviamente. En este test virtual colocamos los 27 ítems que sobrevivieron al BDI. Y al final agregamos estas preguntas, para que nos dejaran alguna sugerencia o opinión, o tal vez nos dieran a conocer algún error ortográfico que habíamos cometido en la redacción. Al no recibir ninguna sugerencia, no se realizó ningún cambio a este test virtual. Luego pasamos a la aplicación masiva. Si bien es cierto, teníamos que llegar mínimo a 300 personas, nuestro grupo solamente llegó a 238. Pero, a la hora de realizar la búsqueda de aquiescencia y disaquiescencia en las respuestas, no se encontró ninguna de estas dos, lo cual es un punto bastante válido, ya que ninguna respuesta de las 238 fue eliminada y pudimos pasar a la siguiente fase. Aquí hablaremos de validez de estructura interna. Para este paso teníamos que hacer uso del programa Yamovi, específicamente de la parte del análisis factorial exploratorio. Al ingresar primero los 27 ítems, como se ve en esta tabla de aquí, el programa nos arrojó 3 factores o dimensiones, en los que ubicaba una serie de ítems. Pero como se puede ver, algunos de los ítems tenían carga en 2 dimensiones. Esto no podía ser, ya que el ítem no nos estaría diciendo qué cosa mide exactamente, porque tiene que medir una de las cosas, un factor, una dimensión, para poder estar seguros de una característica en específico. A la hora de aplicar el análisis factorial exploratorio, tuvimos que sacar ítems, los que tenían carga confundida, como este de aquí, por lo que nuestra cantidad de ítems se redujo. Eliminamos 13 para ser exactos, y nos quedaron 14, los que se pueden ver en esta tabla. Y ahora los factores o las dimensiones ya no eran 3, eran 4, pero cada ítem tenía carga en una sola dimensión, por lo que estaba bien, aunque nuestra cantidad de ítems se haya reducido. El análisis factorial también nos arrojó estas 3 tablas. En esta primera podemos ver el porcentaje de varianza por cada dimensión.
y la suma de estas tenía que ser mayor al 50% para que podamos hablar de una efectividad. Nosotros obtuvimos 63.3%, lo cual supera la mitad, por lo que podemos decir que nuestro test es efectivo. Otras tablas que nos arrojaron también fueron estas dos: la prueba de Bartlett y KMU. En esta primera, el valor de P tenía que ser menor a 0.05. Y como se puede ver aquí, cumplimos con esta condición. En la segunda, el valor overall tenía que ser superior a 0.750. Y otra vez aquí logramos superar. Con estas dos condiciones aprobadas, podemos decir que nuestro test es válido. Para terminar con este capítulo, hablaremos de la diferencia, o mostraremos de hecho, la diferencia entre las dimensiones y los ítems que iniciaron y las dimensiones y los ítems que lograron terminar. Al principio teníamos 6 dimensiones, estas de aquí, y 30 ítems. Esta tabla es antes del análisis de jueces expertos, antes del BD-Aiken y antes del análisis exploratorio. Y esta de aquí es luego del análisis de los jueces expertos, luego del BD-Aiken y luego del análisis factorial exploratorio. Nos quedamos con 4 dimensiones que no son las mismas que están aquí y 14 ítems. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, quien le habla es la señorita Raquel Mendoza. En esta oportunidad a mí me toca hablar sobre el capítulo 5. En el capítulo 5 podemos encontrar a la muestra y baremos. La muestra está formada por mujeres entre las edades de 18 a 19 años de edad, que han sido seleccionadas al azar en realidad, ya que se obtuvo datos donde arrojaban que las mujeres son las que padecen o están más predispuestas a padecer de fobia social. La técnica que se utilizó en esta oportunidad fue por conveniencia, ya que era la más tratable para los investigadores, tomando en cuenta los datos que se le aplicaron a 219 mujeres, considerando que es la exigencia mínima para la construcción de un baremo basada en percentiles. Vamos a hablar ahora de baremos. Para poder explicar los puntajes obtenidos, realizamos un baremos. Nos preguntamos nosotros, ¿qué es un baremo? Según la Real Academia Española, un baremo es un cuadro gradual que se usa para evaluar, utilizando porcentajes que vendrían a ser percentiles, que es un conjunto estadístico de porcentajes de datos inferiores a un valor para la Real Academia Española. La escala que divide el percentil se llama centiles, indicando la proporción de personas que están por debajo de la puntuación. Por ejemplo, un participante que resolvió el test obtuvo una puntuación de 26 puntos. Esto quiere decir que tendría un percentil de 80, ubicándose en un nivel alto. Asimismo, supongamos que en la dimensión 3, que es evitar el contacto con los demás, en este caso, este obtuvo 10 puntos. Esto quiere decir, hace una referencia que en el percentil será un 90, que lo ubica en un nivel también muy alto, al igual, en este caso, al igual que los pensamientos negativos, que es de la dimensión 4, en el cual obtuvo 7 puntos. Esto quiere decir que le corresponde un percentil será de 90, que lo ubica en un nivel muy alto. Por otra parte, tenemos a eventos sociales con un punto. Con este puntaje se estará ubicando en un percentil 10, que lo ubica en un nivel muy bajo. Ahora, pasemos a hablar de los anexos. El primer anexo que vamos a hablar es consentimiento informado. El consentimiento informado tanto puede ser virtual como presencial, ya que existen dos tipos. Es el proceso en que se proporciona a los pacientes la información importante que se hace para ayudar al paciente a decidir si te quieres someter a la prueba, o conocida también como proceso de conocimiento, proceso de consentimiento. Otro anexo que tenemos es, en este caso, FOSO-TEST es la prueba que nosotros hemos realizado. En realidad,
Es la escala para medir la fobia social de mujeres entre 18 y 19 años de edad. En la primera parte se presentan los autores, que somos los integrantes del grupo, seguido de los datos, instrucciones y los ítems. De aquí viene documentos de jueces. En los documentos de jueces encontramos es un documento que se le envía a un número de jueces, dependiendo del grupo. En este caso puede ser 4 o 5. Este documento que se le envía es a personas expertas, especializadas en el tema. Y en este caso para que pueda verificarlo, ¿no? De ahí prosigue lo que vendría a ser el formato de evaluación para jueces expertos. Este formato cuenta con 3 partes. Cuenta con el detalle de la prueba, indicaciones para el juez y los datos para llenar del juez. Eso es todo.